Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Vamos a retomar nuestras clases después de haber tenido estas sesiones revisando el caso número 2. Espero que el caso les haya servido para reforzar un poco estos conceptos que venimos viendo de motivo, motivación, autoridad, poder y el que vamos a ver ahora de delegación. Eh, bueno, he estado ya revisando los trabajos. He podido ver que algunos han llegado a un análisis como el que hemos realizado en la sesión plenaria. Eso está muy bien. Y además, en los casos, uno también digamos, se entrena un poco en cómo tomar decisiones en situaciones, digamos, de conflictos dentro de las empresas. Por eso es tan importante la participación de ustedes en el diálogo, ¿no? En argumentar sus ideas, en plantearlas. Y eso hace que la discusión del caso sea más interesante, que cuenten por ahí su experiencia, eso está muy bien, ¿no? Entonces ya yo me imagino que el jueves debo estar terminando y subiendo la nota de lo que eh, corresponde a la tercera práctica. También ya estoy subiendo ahora los lineamientos para lo que viene a ser la práctica 4, ¿no? Bueno, se los explico ahora rápidamente. Básicamente les voy a pedir que por grupos vean una película. Yo les daré una lista de películas y si alguien tiene una distinta me lo puede consultar. Porque son películas que tienen que ver con liderazgo, con dirección en general de algún tipo de grupos, eh, y donde podamos de alguna manera también analizar estos conceptos que estamos viendo, especialmente el del liderazgo, que veremos ya en la siguiente clase, y que lo que ustedes van a hacer es ver la película, discutirla en grupo y hacer un análisis crítico en función a el argumento, los conceptos que quisiera que revisen y algún otro tema adicional. Si es muy difícil para ver ustedes las películas, yo estoy poniendo una lista de películas que están en Netflix o en Claro Video, que es lo que tengo a la mano. Si alguien tiene Movistar y su sistema de películas, por ahí pueden también ver alguna a través de ese sistema. Y lo importante es que si alguien no lo puede ver, no puede ver la película, el resto del grupo la vea, lo comenten, ¿no? O puedan ver un resumen en internet de la película, los trailers, etcétera, o un análisis también. Hay algunas películas traen consigo análisis de críticos, ¿no? Entonces, con toda esa información, si no pueden ver la película, pero lo importante también es que discutan en grupo y que en grupo lleguen a plantear las ideas generales del informe que les voy a pedir, ¿no? Eh, entonces, eso es en cuanto a la práctica 4. En cuanto a la lectura del libro, ¿no? Ya a estas alturas me imagino que deben haber avanzado con la lectura del libro. Les había pedido que lean ya los capítulos 1 al 4, ¿no? Desde persona humana, balances en la organización, motivos, motivación. Del 1 al 4 ya deberían estar leídos a esta altura. Luego les sugiero que, acá tengo el libro, les sugiero que ya también deben haber leído o deberían estar leyendo, o esta semana háganlo, los capítulos 7 y 9, que son Poder Autoridad el número 7 y Delegación el número 9. La próxima semana les pediré que lean el número 6 y 8, ¿no? Entonces, vayan avanzando con la lectura del libro, porque los conceptos que estamos revisando aquí en clase se orientan, digamos, de manera más... lo que vemos en clase son aspectos generales, ¿no? Trato de dar algunos ejemplos, de escribir algunos conceptos que me gustaría que queden mucho más grabados y más claros, pero la lectura es la que les va a dar esta visión general y sobre todo que les va a ayudar mucho a llegar mejor preparados al examen final, que digamos que tendrá los contenidos de los capítulos del libro que les estoy diciendo que lean
y de los que reflejan el contenido de los temas que estamos viendo en clase, ¿no? Entonces, a ir leyendo el libro y vamos preparándonos para el siguiente caso que lo veremos en la semana del 23 y 26. Voy a ya subirlo a más tardar el jueves, después de la siguiente clase. Entonces, vamos preparando el siguiente caso. Entonces, habíamos hablado de autoridad y poder, ¿no? Son los dos temas que habíamos visto antes de nuestras sesiones del caso 2. Y ahora vamos a continuar y abordar esta temática de la delegación que de alguna manera se relaciona con autoridad y poder, ¿no? Nuria Chinchilla, que es una de las profesoras del IESE. El IESE es la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra, que es una profesional referente en temas de dirección de personas, en temas también de familia y empresa. Nuria Chinchilla dice que delegar es la mejor manera de gestionar bien el tiempo del directivo. ¿Y cómo así? Lo que suele suceder cuando uno va ocupando puestos de más alto nivel en la jerarquía de una organización, pues sus responsabilidades tienen un mayor ámbito de acción, ¿no? Es más responsable de más unidades, por lo tanto es responsable de más actividades que se tienen que implementar. Y esto le lleva a tener que disponer de tiempo para ocuparse de esas mayores responsabilidades. Y entonces llega un momento en que tiene tantas responsabilidades porque cada departamento, cada unidad tiene sus problemas, tiene sus necesidades de medición de metas, de revisión de objetivos, etcétera. Entonces el tiempo que tiene que dedicarle uno a cada área, que depende de uno como jefe, es menor. Por lo tanto, llega un momento en que hay que delegar decisiones porque ya no tiene el tiempo suficiente para analizar lo suficientemente las decisiones que va tomando. En ese sentido, un buen directivo sabrá cuándo es el momento de delegar, sobre todo para gestionar mejor su tiempo, ¿no? Lo mismo pasa con los emprendedores, ¿no? Un emprendedor cuando empieza hace de todo un poco, ¿no? Vende, ve temas de producción, ve temas de logística, va a relacionarse con los stakeholders de la empresa, eh, hace de relacionista público, de todo un poco. Pero conforme el emprendimiento va creciendo, el negocio va creciendo, ya no le alcanza el tiempo para ver todo. Entonces tiene que empezar a delegar y así también a crecer la organización. Entonces la delegación tiene que ver con gestión de tiempo y esencialmente tiene que ver con la capacidad también de transferir alguna cuota de poder. Acabábamos, cuando hablábamos de la clase de poder, acabábamos diciendo que el poder en cierta manera es atractivo, agrada tener poder, pero les decía, hay que tener cuidado porque el poder corrompe, como se dice, ¿no? Y a uno le gusta poder y le gusta tomar decisiones y eso es algo que también a uno le satisface, lo cual no está mal, es parte de lo que viene acompañando al poder, ¿no? Entonces, pero cuando uno está en esa circunstancia en que ya el tiempo no alcanza para tomar las decisiones de manera correcta, pues hay que delegar y hay que ceder un poco de poder. Y esto hay personalidades a las que no les gusta, ¿no? Y eso uno lo va viendo con las personas que va conociendo dentro de las empresas, cómo van reaccionando cuando se toman decisiones, ¿no? Cuando un jefe da una orden, uno va viendo si a la persona le gusta o no le gusta recibir órdenes, si una persona va como, digamos, queriendo que las decisiones siempre pasen por su mano, como vamos a ver enseguida. Entonces, porque eso es reflejo un poco de su temperamento y su carácter. Entonces, el temperamento, que es algo heredado, y el carácter que desarrollamos, como discutimos en alguna clase antes, hacen que unas personas sean, digamos, más susceptibles a ser delegantes, a delegar,
que a ser personas que traten de absorber un poco más las decisiones, ¿no? Entonces, la delegación es un proceso, no es algo que se da de un momento a otro, no es una asignación simple de tareas, no es haz esto y ya está, no. La delegación es un proceso que tiene que ser bien pensado, tiene que ser racional, porque detrás de ello justamente hay una transferencia de poder a otra persona y esta persona por lo tanto tiene que tener las virtudes, las competencias, la capacidad necesaria para asumir esas nuevas responsabilidades, ¿no? Entonces, eh, en ese marco, digamos, de personalidades, podemos encontrar personas que, por ejemplo, son absorbentes, ¿no? Que tienden a que todas las decisiones pasen por sus manos dentro de la empresa, por sus manos en el sentido que tiene que autorizar todas las decisiones que se tomen en la empresa, y esto es terrible, ¿no? Conocí una organización relativamente grande donde habían distintas unidades. Una unidad requería comprar una cámara fotográfica, ¿no? Y para tomar algunas fotos, imágenes del área comercial, tenía que tomar unas imágenes, ¿no? Para difusión, divulgación. Y quien tenía que decidir la compra de la cámara era la administración general, ¿no? Entonces, un mes y medio para comprar una cámara. ¿Por qué? Porque la administración general digamos, tendía a absorber todas las decisiones, ¿no? De compra. Yo me ponía a pensar cuántas compras serán en esta en organización para que haya que una compra de un producto de $150 lo tenga que decidir la administración general en una organización que más o menos facturaba 100 millones, 100 millones de soles. Increíble, ¿no? Entonces, hay gente que es así, que tiene que ser absorbente, ¿no? Entonces todo tiene que pasar por sus manos. Y esto es peligroso porque uno, retrasa los procesos. Dos, esta persona tendrá que decidir por tantas cosas que no le da el tiempo para reflexionar bien si algunas decisiones importantes versus otras que no lo son tanto, ¿no? Y por eso, digamos, y además denota desconfianza, ¿no? Desconfía que alguien pueda tomar una decisión tan simple como comprar una cámara para hacer su trabajo, por poner ejemplos, ¿no? Entonces, sí hay gente hay personas, hay jefes que son mucho más absorbentes. Por el otro extremo, hay otros que son abdicantes, ¿no? Que no asumen las decisiones, no las toman y van dejándolas pasar, ¿no? El típico procrastinador, ¿no? Que deja pasar, no asume, no aborda algún problema, él elude, ¿no? Las decisiones o las transfiere a alguien, ¿no? Entonces ese es un perfil más abdicante, ¿no? Que no quiere tomar decisiones, aunque tenga el poder para hacerlo. Y eso también es peligroso. Primero porque eh, rompe un poco la línea de mando, eh, y cuando se vienen los problemas no asume la responsabilidad. Y por otro lado, digamos, la confianza se pierde en el sentido que la gente ante una circunstancia no confía que el jefe vaya a tomar las decisiones que se tengan que tomar, ¿no? Entonces ahí se rompe, digamos, un poco la unidad también. Por lo tanto, delegar es un proceso, ¿no? Que debe ser muy bien pensado, muy bien analizado, no solo por quien va a delegar, sino quizás por algún nivel superior y también por el nivel que va a recibir la delegación, ¿no? Entonces, delegar está, digamos, en el centro de los opuestos de ser absorbente y ser abdigante. Es una capacidad de saber cuándo, cómo transferir algunas responsabilidades, corresponsabilidades a otro, ¿no? Ceder una cuota de poder, que eso es delegar, ¿no? Delegar es ceder una cuota del poder que uno tiene de tomar decisiones, se la cede a otra persona, ¿no? Y normalmente esto sucede en la línea jerárquica, es decir, uno delega a un subordinado, delega una serie de decisiones, por lo tanto delega un poder, ¿no? Eh, y esto en relación a las metas, objetivos que tiene
esa unidad, ¿no? Obviamente las metas se establecen y hay una serie de decisiones que se pueden transferir a que otra persona las realice, ¿no? ¿Y esto qué tiene que ver con autoridad y poder? Pues que uno delega poder, ¿no? Uno no delega autoridad, ¿no? Por ejemplo, hay una persona que es responsable de todo el gerente comercial de la macrorregión norte, digamos. Y tengo un jefe de ventas en Piura, un jefe de ventas en Chiclayo. Y yo me encargo de Cajamarca y Amazonas, ¿no? Entonces, superviso a mis dos jefes de ventas en Chiclayo y Piura y personalmente me ocupo de esas otras dos plazas que no significan mucho esfuerzo. Pero de pronto Cajamarca se hace una plaza interesante y necesito que alguien vaya y tome decisiones de venta en Cajamarca. Entonces lo que hago es, por ejemplo, decirle al de Chiclayo: hey, necesito que tú te hagas responsable de las ventas en Cajamarca. Y por lo tanto, todas las decisiones de venta en Cajamarca las asume él también. Entonces le estoy dando el poder de decidir sobre las ventas en esa región, ¿no? Entonces le estoy transfiriendo el poder. Es lo que puedo delegar, el poder de decidir, ¿no? Pero yo no delego la autoridad. Y eso hay que tenerlo claro. El poder se delega, la autoridad no se delega. Quizás esta persona tiene ya una autoridad ganada en Chiclayo, ¿no? Como jefe de ventas, y dentro de la empresa también, ¿no? Se lo conoce, sabemos quién es, pero esta persona en Amazonas o en Cajamarca, perdón, tendrá que ganarse la autoridad frente a los clientes, porque yo le voy a dar el poder, probablemente los presente ante los clientes de Cajamarca, pero él tendrá que ganarse la autoridad frente a los clientes, ¿no? Tendrá que saber llegar a los clientes, saber demostrar que está preocupado por ellos, también un poco con empatía y con saber hacer su trabajo, ¿no? Que es el saber socialmente reconocido es la autoridad, por lo tanto él tiene que ganársela, ¿no? Eso no se delega, se delega básicamente el poder y con ese concepto entonces vamos avanzando, ¿no? Eh, entonces, claro, el que delega puede de hecho debe dar soporte y acompañar de alguna manera, pero esa autoridad tiene que ser ganada, ¿no? Entonces, para ello, esta delegación tiene un proceso, ¿no? Primero, hay que analizar bien si es momento de delegar, ¿no? Eso lo suele hacer el supervisor, que es el que se da cuenta que aquí necesitamos que estas decisiones las tome otro, ¿no? Y ahí uno analiza en términos de igual eficacia, atractividad y unidad, ¿no? Necesitamos más resultados, necesitamos vender más, necesitamos aprender mejor cómo es ese mercado, el de Cajamarca. Entonces ahí hay un criterio de atractividad, ¿no? Necesitamos generar más ventas en Cajamarca, necesitamos más tiempo ahí tocando las puertas de los clientes, reuniéndose, etc. Y también unidad. Necesitamos que esa región, digamos, a partir de una persona se integre y esta persona además, al yo delegarle, voy a lograr que se sienta mucho más comprometido, se sienta más parte de la empresa y estoy logrando unidad, ¿no? Entonces, también esa mirada hay que tener de cómo cuando yo delego y le transfiero decisión a otra persona, esa persona reacciona normalmente con un compromiso, si esto ha sido bien hecho, ¿no? Con más compromiso, más, porque sienten que eso es una confianza que se le está dando a esa persona y las personas normalmente reaccionan positivamente a ese tipo de procesos, ¿no? Entonces es parte de crear unidad dentro de la empresa. Entonces, una vez que se ha pensado bien que es momento de delegar a alguien porque ya no hay tiempo, porque es necesario analizar, porque hay que crecer en esa área de negocio, etcétera, se define el campo decisional, ¿no? Hay una serie de decisiones que yo tomo
y tengo que definir claramente qué decisiones va a ser la que va a tomar ya esa persona a partir de un momento dado. Eso es lo que se conoce como el campo decisional, ¿no? ¿Qué decisiones voy a transferir? Y eso tiene que ser también bien pensado, ¿no? Tiene que estar pensado en qué impacto quiero generar con esa delegación, qué resultados quiero lograr con esa delegación. Eh, de alguna manera la puedo conversar con mi superior, lo puedo conversar con los mismos candidatos a delegados, ¿no? O sea, los que van a recibir la delegación, ver qué puede o qué no puede decidir una persona en ese campo decisional que estoy pensando, ¿no? Eh, y luego definirlos claramente y comunicárselo a esa persona, ¿no? Entonces, hay que definir bien ese campo decisional. Hay que analizar el candidato también, tercer paso, digamos. Hay que ver bien quién puede ser el candidato a quien yo delegue. Eh, y lo que, bueno, ahí es importante pensar en las competencias que debe tener y las virtudes que debe tener para que tome esas decisiones, ¿no? Eh, eh, entonces hay que examinar bien el candidato, ver sus condiciones, también analizar su disposición, ¿no? La disposición que tenga. Hay varias condiciones que evaluar, por ejemplo, si es que yo soy nuevo en un puesto o nuevo en una empresa, quizás es mejor esperar un momento antes de delegar algo que he visto que es necesario delegar, esperar un poco, que yo pueda, digamos, como se dice, sentarme bien en mi asiento, ganar la autoridad necesaria y ahí, una vez pase un tiempo, yo delego, porque si yo soy nuevo en un puesto, inmediatamente delego, puedo generar ahí un entorno de quizás desconfianza, incertidumbre, una imagen de no sabe hacer lo que tiene que hacer, etcétera. También, si la persona, digamos, llega una persona nueva, inmediatamente delegarle algunas decisiones, tampoco, a veces es necesario pensar bien, ver cómo se comporta esta persona, ¿no? Sus condiciones, sus capacidades, y después de un proceso, delegarle algunas decisiones. También ver si es un tema nuevo, ¿no? Le delego Cajamarca, ya es un mercado nuevo, quizás al inicio más compañía, después ir soltándolo poco a poco. O si es una nueva tecnología que voy a implementar, pues hay que capacitarse bien y después de conocer bien esta nueva tecnología, delego, digamos, las decisiones que tengan que ver con el uso de esta tecnología en un área nueva de trabajo, ¿no? Entonces, si es un campo nuevo de trabajo, hay que ver bien si vale la pena delegárselo a alguien o primero, como grupo, conocer mejor esos procesos y luego delegárselo a alguien. Es parte de un análisis, ¿no? Acá hay bastante de arte más que de técnica precisa de cómo se debe delegar, pero son algunas consideraciones que por sentido común deberíamos considerar, ¿no? Y también si estamos en condiciones normales o si hay una emergencia. A veces se presentan las emergencias y yo delego a alguien, ¿no? O veo que se nos viene un problema, ¿no? Nuestra planta ya tiene serios problemas de mantenimiento, algunos equipos caducos y yo nombro un jefe de planta y para ver qué pasa, ¿no? A ver cómo resuelve los problemas. No, si hay una situación de emergencia, quizás sí es necesario afrontar o no todas las decisiones. Pero en situaciones normales estas decisiones yo las delegaría, ¿no? Entonces hay que analizar esas circunstancias para ver si es un buen momento para delegar, ¿no? A algún grupo de decisiones. Entonces esto hay que planearlo bien, ¿no? Como digo, primero analizar la necesidad de delegación, definir el campo decisional, evaluar a los potenciales candidatos, eh, qué circunstancias tenemos para delegar o no, eh, comunicarlo, ¿ya? ¿No? Se comunica a la persona, hay que estar seguros de que lo han entendido perfectamente cuáles son las decisiones que ahora va a poder tomar esta persona que se ha convertido en el delegado, ¿no? Eh, y obviamente hay que esperar a ver si tiene toda la disposición para hacerlo, ¿no? Hay que de todas maneras escuchar su opinión
si está de acuerdo con que estas nuevas decisiones se les transfieran. Entonces, en los sistemas que son de promoción y ascenso de las empresas, y ya lo veremos en una clase más adelante, claro, hay un tipo de ascenso que no tiene que ver con que tienes un puesto y ahora te doy un puesto inmediato superior, ¿no? No, a veces delegarle a alguien una serie de decisiones, incluso dentro de su mismo puesto, es también una especie de promoción, ¿no? Promoción laboral, que las personas lo toman como tal y los motiva a seguir mejorando, a seguir aportando lo más posible en su desarrollo profesional, ¿no? Eh, entonces, decíamos, este es un proceso que hay que planificarlo bien. No es lo mismo que encargar una tarea, ¿no? Son una serie de responsabilidades que hay que transferir. Y ante esto es importante el seguimiento por parte del superior, ¿no? Un superior no delega y se va, no. Ahí hay que, de alguna manera, se comparte la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad no se delega, se delegan las decisiones a tomar, pero el superior sigue siendo responsable por todo lo que suceda dentro de su unidad. Por lo tanto, las decisiones que él va a tomar, si bien ahora hablamos de una corresponsabilidad, siguen siendo responsabilidad del superior. El superior siempre va a ser responsable por lo que sucede dentro de su unidad, ¿no? Eh, entonces, la responsabilidad ahora se comparte de alguna manera, pero el responsable sigue siendo el jefe, ¿no? Eh, si el subordinado se equivoca, de alguna manera el jefe también se equivoca. Si empieza a ir mal ese grupo de decisiones que se han delegado, quizás el error es mío porque no elegí a la persona correcta, no delegué a la persona correcta y ese error lo debo asumir yo, ¿no? Y si, digamos, a este delegado le va bien en las decisiones que va tomando, también uno debe sentirse como que ha acertado en la elección. Claro, uno no debe hacer suyo los éxitos del subordinado, pero sí es el que él esté tomando esas decisiones y esas decisiones estén generando una mejora en la empresa, también es, digamos, un acierto que uno tiene y por lo tanto es parte de los objetivos que estoy logrando, ¿no? Eh, por lo tanto, el jefe tiene que estar siempre pendiente de lo que lo que le pasa al delegado, ¿no? Ahora, esto sucede mucho, como decíamos, en los niveles de jerarquía, ¿no? Delega al superior al subordinado. Pero aquí quizás es bueno recordar que hay otros tipos de relaciones en la empresa, ¿no? Está el nivel de jerarquía, ¿no? Superiores, subordinados, pero también hay otras relaciones de colaboración, ¿no? Entre los que tienen, digamos, el mismo nivel dentro de la empresa, jefe de planta, jefe de planta, jefe de planta, gerente de operaciones. Entonces, entre los jefes de planta hay una relación de colaboración. En ese nivel no se da delegación. Quizás hay una colaboración, yo le pido a un jefe de planta que me ayude con una decisión o que me ayude físicamente incluso con su presencia en algún momento, pero ahí no hay una delegación. Tampoco hay delegación cuando hay permisos, ¿no? Eh, claro, digamos, una persona eh, sale de una licencia por 1 o 2 días, ahí no hay delegación, hay un encargo. Lógicamente quien asume ese encargo por esos 2 días que la persona ha pedido licencia, tiene cierto nivel de responsabilidad, pero si pasa algo en ese momento, la responsabilidad sigue siendo de aquel que es el responsable formal de esa unidad. Porque ahí en esos niveles no hay delegación, hay colaboración, ¿no? Hay coordinación y colaboración. Y luego en las empresas hay otras unidades que son las de apoyo o staff, ¿no? Ustedes saben que en las organizaciones están el grupo de personal de línea y el grupo de personal de staff. Los de línea son los que trabajan directamente en lo que se conoce como el core business, ¿no? El corazón del negocio.
Por ejemplo, los médicos en una clínica, ¿no? Los ingenieros en una empresa minera, obreros, ingenieros en una empresa minera. Bueno, en la clínica los médicos, las enfermeras, las obstetrices, ¿no? Son de línea. En una empresa minera, los ingenieros, empleados, obreros, ¿no? Que están en la producción. En una universidad los docentes son la línea, ¿no? Pero hay otro grupo de trabajadores que son del staff, del área de soporte, ¿no? De apoyo. La administración, los contadores, ¿no? Soporte logístico, a veces la logística es soporte. Si mi negocio es producir y vender, logística es soporte, ¿no? Pero si mi negocio es de logística, yo doy servicios de logística, pues los de logística son líneas. También depende del rubro del negocio, ¿no? Entonces, soporte lo que debe hacer es darle el apoyo necesario a línea para que estos puedan cumplir con su trabajo de la mejor manera. Entonces, no se delega de línea a soporte, tampoco se delega de soporte a línea. La delegación es en el nivel jerárquico, ¿no? O sea, de superiores a inferiores. Claro, volviendo a esto de línea y soporte, un paréntesis, algo que puede pasar en una empresa es que a veces el staff o el soporte es más fuerte que la línea y las decisiones se toman en el staff, en el soporte y no en línea. Ahí puede haber problemas, ¿no? Esto lo decía Leonardo Polo. El que tiene la mirada estratégica, el que debe tomar las decisiones es línea, las gerencias. Si en una organización el staff está sobre la línea y es la que toma decisiones, van a haber problemas porque se van a tomar pensando en aspectos no del corazón de la empresa, sino del soporte. Y eso es, por ejemplo, hay también alguna empresa que conocí donde el soporte estaba sobre la línea. Entonces las decisiones se tomaban pensando en costos, pensando en tributación, ¿no? A ver lo que dice la SUNAT, ¿no? En bajar costos, ¿no? Y no en el negocio, en el cliente, en el producto, ¿no? En la necesidad que satisfago, porque se piensa más en la parte administrativa, ¿no? Parte contable, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado. Entonces cierro ahí paréntesis. La delegación se da en las relaciones jerárquicas, ¿sí? Y como decíamos antes, hay que considerar para delegar pues estos aspectos de motivos extrínsecos, intrínsecos y trascendentes. Extrínsecos cuando queremos resultados, ¿no? Y si no hay resultados, a veces se suele centralizar de nuevo, pero esto puede generar confusión, ¿no? Entonces por eso hay que pensar bien qué resultados esperamos con esta delegación. A veces también pensar en un conocimiento mayor, más eficiencia, ¿no? Alguien que se haga cargo de algo para que aprenda y se especialice en esas decisiones, en esa área de trabajo y por lo tanto hay un mayor aprendizaje y más eficiencia en la organización y la unidad, obviamente, ¿no? La unidad eh, que si yo delego y hay una clara política de delegación, una cultura adecuada de delegación, pues la gente va a sentir más confianza, va a sentir hay más sentido de pertenencia, porque quienes toman decisiones en algunos momentos han demostrado que pueden transferir esas decisiones a otros, lo cual, como he dicho antes, significa de alguna manera ciertos niveles de promoción, ¿no? a los trabajadores. Eh, entonces, aquí es importante el diálogo, la transparencia en los procesos de delegación, ¿no? No debe quedar mucha duda de por qué alguien asumió esas decisiones. Todo eso tiene que ser transparente y claro. Debe haber más de una persona que tenga las oportunidades de ser delegado, ¿no? Y que sea por méritos, por capacidades y por competencias y no porque es familiar o amigo, ¿no? Ese tipo de cosas destruyen estos procesos de delegación si se dan, ¿no? Y aquí otros errores cuando se delega, por ejemplo, el miedo a delegar. Hay personas que tienen miedo a tomar una decisión, miedo a despedir, miedo a por ahí cambiar un proveedor, miedo a, no, porque quizás mi proveedor
no conozco otros proveedores, me da miedo, a pesar de que me está cobrando mucho, hay miedo a cambiar, miedo al cambio. Por lo tanto, miedo a tomar decisiones, por ejemplo. Pero miedo a delegar es cuando tengo miedo a que algunas decisiones las tomen otros, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado. Eh, suplantar al subordinado. Defino el campo decisional. Transfiero las decisiones a la persona delegada. Pero luego sigo tomando decisiones, ¿no? Imagínate. Le delego la plaza de Cajamarca a un vendedor y mantengo una línea de comunicación con un cliente en esa plaza, en Cajamarca. De pronto mi vendedor va y le ofrece 5% de descuento. Viene el cliente, me llama y me dice, oye, me ha ofrecido 5%, dame 10% de descuento. Ya, está bien, de acuerdo. Malograste el proceso de delegación, ¿no? Le quitaste autoridad a tu subordinado, al que acabas de delegar, y para ese cliente, ese vendedor, ¿tú crees que lo va a volver a llamar para pedirle una venta? Ya no, va a ir directamente contigo. Ese es un problema, porque estás suplantándolo después de haber delegado, y eso no se hace, no, no se hace. Y también detrás de eso lealtad, ¿no? Eso es de alguna manera es una falta de lealtad. Te doy te doy unas responsabilidades nuevas y no soy leal manteniendo ese acuerdo y yo me sigo metiendo en las decisiones. Eso es falta de lealtad, ¿no? Eh, o el delegado se equivoca por A o B, comete un error, yo sigo siendo responsable, ¿no? Quizás en algunos casos soy más responsable por no haber explicado bien parte del campo decisional. Entonces, eh, eso no puedo dejarlo, ¿no? Mira, no, ese es tu problema, tú ya tienes a cargo esas decisiones, yo soy tu jefe, pero el responsable eres tú. Eso no es así, ¿no? Eh, apropiarse de los éxitos del subordinado, ¿no? Uf, le va bien. Yo vendo a todo el mundo que son decisiones que estoy tomando. Eso es terrible, eso sucede mucho en nuestro país, ¿no? Gente que toma como suyo los éxitos de otros, ¿no? Eso no se hace, ¿no? Pero a veces es frecuente verlo, ¿eh? Y es terrible a veces, ¿no? Gente que presenta algún resultado como suyo cuando lo han realizado otras personas, ¿no? Más bien ahí lo que hay que hacer es reconocerle el resultado personalmente y públicamente, si se puede, ¿no? Eh, no conversar, no hacer o sea, no hay que estar detrás, después de delegar no hay que estar detrás, pero sí hay que mantener un canal de comunicación para ver si le va bien, cómo te ha ido, ¿no? Sin estar encima, ¿no? ¿Cómo te ha ido? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Qué tal este cliente? ¿Cómo te ha tratado? ¿Cómo ha sido la reunión que has tenido? Etcétera, ¿no? Entonces ahí hay que tener también un canal abierto, ¿no? Eh, luego hay un problema que se viene, un problema que tenemos del ego, ¿no? Eso tampoco se hace. Por, como dice ahí, ¿no? Delegar buscando un chivo expiatorio. A ver, que se equivoque para despedirlo, ¿no? Que se equivoque para sancionarlo. Ya me cansé de esta persona, lo voy a poner a tomar estas decisiones para que falle y así se va. Terrible, ¿no? Eso no es delegación, eso es un abuso, ¿no? Y luego yo delego y se equivoca y me voy quejando, ¿no? En vez de quejarte, ve y ayuda, ve y por qué no está tomando buenas decisiones, ¿no? ¿No? Entonces no puede uno andar quejándose de las fallas de los otros cuando es superior. Lo que hay que ver es por qué está fallando y tomar eh, cartas en el asunto, ¿no? Entonces, esto es un poco el proceso de delegación, que debe ser un proceso bien pensado, un proceso bien llevado y que exige de alguna manera del jefe cierto desprendimiento, ¿no? de ese poder, pero también un buen análisis, no solo pensando en los resultados que vamos a obtener como eh, unidad, como departamento, sino también, sobre todo, en cuánto va a crecer esta persona en su desarrollo profesional
al yo delegarle estas decisiones. Eso también hay que considerarlo, ¿no? Eso es parte de lo que hablábamos como misión interna dentro de la empresa. ¿Cuánto va a crecer esta persona? ¿O cuánto bien le va a hacer? ¿Tiene las condiciones para equivocarse lo menos posible? Y por lo tanto yo estar menos preocupado de esas decisiones, ¿no? Es parte de lo que hay que pensar, analizar al momento de hacer este proceso de delegación, que como veremos más adelante es una competencia blanda, saber delegar, ¿no? Ya lo veremos en la siguiente clase. Pero entonces van de la mano poder, autoridad, delegación. Esto, como les digo, les recomiendo que lo lean en el capítulo 9 del libro ya. Entonces, capítulos 1 al 4 ya leídos y ahora por favor capítulos 7 y 9. Ya aprovechen estos tiempos que quedan para avanzar con la lectura. Y con eso nos vemos entonces el día jueves. Que tengan un buen día. Hasta el jueves.